montón de veces, ¿no? Entonces yo me gané para el Señor un amigo comerciante que era un católico apostólico romano de primera, y yo pastoreaba una pequeñita iglesia, y me dijo: yo te voy a ayudar y ya tú verás que vamos a hacer aquí un montón de cosas extraordinarias. Lo primero que vamos a organizar, Moisés, es un vino. Y después vamos a hacer una buena verbena. Tenemos un vino y una verbena aquí con buenos frenos. Yo voy a parar Javier. No se puede hacer aquí, pero ese era su pensamiento, ¿no? Por otra vez, ¿cuántas veces no hemos ganado para el Señor a un espiritista, a un santero? Y como resultado de la experiencia de su conversión, el lenguaje que todavía utiliza es el del espiritismo y el de la santería. ¿Cuántas veces no nos hemos ganado para el Señor a un creyente católico y cuando llega el culto dice: ¡Ave María Purísima, qué culto bueno este! ¿Por qué? Porque no es fácil desprenderse de ¿qué? De los procesos culturales. Por eso, cuando pensamos en la primera iglesia helenista del segundo siglo, oiga, no podemos imaginarnos unos evangelistas. Eran gente con ese mismo pensamiento. Había que formarlos, había que dirigirlos. Y por esa razón, estas cartas se escriben, ¿para qué? Para darle forma, para que cambien el lenguaje, para que cambien la mentalidad, para que se ambientalicen a la cultura eclesial de la iglesia primitiva, de un monoteísmo, de una monogamia, de un sentido de vida práctico. Y desde luego venían una gente que querían imponer sus ideas, y cuando llegaban, entonces decían: no, hemos aprendido de los santos hombres de Dios así. No, pero que si esto, no puedes. Si la persona insistía, ¿qué era lo que hacía? Lo separaban. No había para otra. O sea, no. Si tú no vas a aceptar lo que ya nosotros hemos aceptado, lo que ya hemos creído, no hay manera de que te podamos permitir ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un momento de crecimiento, era un momento de desarrollo, pero para que la iglesia creciera y desarrollara de manera efectiva, necesitaba tener un orden. Por eso estas cartas nos ofrecen una descripción tanto del crecimiento de la iglesia como del orden establecido. Ahora, fíjese que, como dijimos la semana pasada, en estas cartas hay un lenguaje distinto al que Pablo utilizó para los filipenses. Pablo hablaba de los filipenses y no mencionaba al pastor. Saludo a los hermanos que están en Filipo y saludo a los hermanos que están en Corinto. Pero ¿quién era el pastor de la iglesia de Corinto? ¿Alguien sabe? No sabe, ¿no? ¿Quién era el pastor de la iglesia de Filipo? No sabemos. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Gálatas? No sabemos. Había un pastor. No sabemos quién era. Pero aquí hay un cambio en el lenguaje y en la estructura y en la formación. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 19. Primera de Timoteo 5, 17 al 19. Fíjese, aquí ya se está hablando de ¿qué? De ancianos. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. ¿Qué quiere decir doble honor? No se rían. Sí, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. ¿Sabe qué quería decir eso?
de doble remuneración económica. Esto hay que aplicarlo en esta iglesia, ¿sabes? Aquí no se está aplicando bien. ¿Ah? Bueno, ya yo tengo 53, chicos. Ese es para jóvenes, para mí. Los ancianos, que eran los pastores, son que dirigen bien los asuntos de la iglesia. ¿Por qué? Porque había un sentido de remuneración económica que incentivaba a aquellos que trabajaban bien por la obra del Señor, especialmente los que dedican sus esfuerzos ¿a qué? A la predicación y a la enseñanza. Porque eso necesitaba mucho tiempo para estar, prepararse, no podían hacer nada. No, era eso. Mire, no es como ahora que están los libros, ¿no? Esa gente tenía que dedicar mucho tiempo a prepararse y no podían dedicarse a trabajar. Por lo tanto, ¿qué se les decía a la iglesia? A esos ancianos que pastorean la grey y que se esfuerzan al máximo, hay que remunerarlos bien. Esto ya es un mensaje distinto. Cuando Pablo hablaba en sus cartas a los corintios, le dijo: mire, de usted yo no quiero ni un chavo, no me den nada, si ustedes me dan un centavo, a mí lo que hacen es avergonzarme. Pero a los hermanos de Filipo le digo: cada vez que ustedes me mandan una ofrenda, eso es olor grato, eso es un perfume, eso es una maravilla, eso es perfume a la quinta potencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo que se dependía era de una ofrenda. Pero ya en este contexto no era de una ofrenda, se dependía de un salario. Bájate al 17, al 17, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y ahora vamos al verso 18 para vincularlo bien. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que se le pague ¿qué? Su salario. Note bien que ya no era como en Pablo, que era por una ofrenda. Ahora acá se está pensando en ¿qué? En un salario. Ahora bien, se requería también que esos pastores fueran gente digna, no era cualquiera. Y también se planteaba que esos que servían tenían que tener unos principios de moralidad y de ética intachable. Vamos a mirar del capítulo 5, vamos al capítulo 5 de nuevo y vamos a ver los versos 3 hasta el verso 16, para que usted vea. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Oiga bien, pero si una viuda tiene hijos o tiene nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Es decir, era una iglesia cuyos fondos económicos los administraban, y los administraban bien. Decían: no, mira, si hay una hermana viuda que no tiene quien le ayude, la iglesia le va a ayudar. Pero si tiene hijos y si tiene nietos, son los hijos y los nietos los que tienen que ayudar a esa viuda, ¿verdad? La viuda desamparada que ha quedado sola, entonces pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y en súplica. Es decir, esas mujeres viudas, la iglesia las convertía en intercesoras de oración y en servidoras dentro de la comunidad. ¿Se da cuenta que hay orden? Aquí ya se está estableciendo orden. Si vamos al verso 6,